生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 96 al 100. Tama instantáneamente se posicionó enfrente de Lulu, y su mano se puso en la empuñadura de su espada. ¿Quién anda ahí? Tama preguntó con un grito, mientras miraba hacia la puerta ubicada en la parte sur del local que parecía una gran cúpula, o mejor dicho, como una carpa de circo. Sé que no nos hemos conocido por mucho tiempo, Tama-chan, pero aún así esperaba haberle caído mejor a usted. Alexander entró por el lateral de la puerta mientras sonreía, bajo su máscara, y con un ambiente tranquilo, como si viniera de tomar el té. Alex Dono. Tama salió de su sorpresa, y no pudo evitar soltar una voz muy sorprendida e impactada al ver a su extremadamente carismático héroe. Alex-sama ganó. Mamá, Egoe-sama venció a los malos. Murmullos, murmullos. Alexander miró hacia la gran cantidad de personas reunidas en este lugar, y entonces habló con su voz normal, una vez que estuvo un poco más cerca. El ejército de Kuroinu que ha atacado esta ciudad, lo he vencido. Alexander levantó su mano y esto pareció romper la tensión de las personas. En este momento, no importa quién fuera, ya sea incluso las personas que anteriormente en el duelo miraban a Alexander con odio, por parecer cercano a Lulu, o cualquier otro. ¡Hurra! ¡Oh! Todos instantáneamente sintieron una gran alegría correr por sus cuerpos, y empezaron a festejar con todo tipo de gritos o bailes y demás. Los niños revoloteaban corriendo por todo el lugar, las mujeres suspiraban de lo tan preocupadas que estaban previamente, los hombres, o los pocos hombres allí, sabiendo que su vida volvería a la normalidad, también empezaron a portarse como niños pequeños. En fin, absolutamente, sin importar siquiera la edad o la escala social, sintieron gozo. Por Dios, las personas de este mundo son demasiado incrédulas, se podría decir, ni siquiera se ha comprobado que lo que yo he dicho es verdad, y todos se lo creyeron sin ninguna duda. Tal vez por esto es que los hombres de Kuroinu se creen todo lo que dice Baul sin alguna duda. También explicaría la facilidad con la que las mujeres se enamoran, aunque también es probable que no sea así, es decir, Olga, Zoe, Alicia y todas las demás, ya lo he comprobado y son realmente personas de un fuerte carácter, ya sea por la guerra o por las duras condiciones de este mundo. Entonces, ¿por qué será? Alexander miró a las personas retozar por todos lados, mientras caía en sus pensamientos. Y de hecho, aquí nuestro MC Alexander no se daba cuenta de muchas cosas, antes de tener todos los pensamientos que tenía, como por ejemplo. En el poco tiempo que Alexander estuvo en la ciudad, logró ganarse de manera concisa y directa la atención y admiración de cada uno de los ciudadanos. ¿Razones? Son muchas, como que inimaginablemente venció a Lulu-sama en un combate, o de lo muy atractivo que es, y el gran carisma de líder o de figura de alto puesto que irradia de su ser. En fin, a diferencia de un mundo moderno con internet, y con dudas y conspiraciones sobre todo, en este mundo rústico las personas eran tan simples que incluso, hacía la visión del mundo, o la cosmovisión de cada uno de ellos, más blanco y negro que a diferencia de las personas en el mundo moderno, donde casi todo tenía un tono más gris. Y esto ocasionaba este carácter en las personas. Por esto, no es que las personas eran incrédulas, en el significado de la palabra, sino que simplemente era esa su manera de vivir. También, Alexander no se dio cuenta al principio de la relativa facilidad con la que se emparejó con las mujeres que él amaba, y después de pensarlo un tiempo, esto lo impresionaba, aunque, cuando lo volvía a pensar de manera más inteligente, se dio cuenta de otras cosas, como que sus esposas, en realidad, no eran nada fácil, no. Era mayormente la disposición de Alexander, un pequeño efecto del puente colgante, las intenciones puras que éste tenía, y centrada y principalmente, la razón por la que había pasado todo como había pasado, se trataba de la gran necesidad que cada una de ellas tenía. Por Dios, Olga, una mujer que vivió incontables años en la vida humana y que estuvieron llenos de masacres, Zoe incluso más que Olga ya que participaba directamente, incluso Prim, que suele ser la más pura de ellas, ya había visto tantas guerrillas y había mandado personalmente a personas, que era totalmente imposible que estas mujeres no tenían carácter, o que simplemente eran fáciles. Para ellas, Alexander era una fisura en la realidad, era un cambio radical, una estrella descendiente que impactaba en sus cuerpos.
Y claro, Alexander no sabía nada de esto. Alexander sacudió un poco la cabeza, y desactivó conexión al ver el efecto positivo que había tenido en la población, aunque sea extremadamente minúsculo, y luego se giró hacia Lulu, que estaba parada justo detrás de él. Él vio que ella estaba muy emocionada, y parecía querer abrazarlo, simplemente por el embotellamiento liberado de sus tensiones, y también por el exceso de cariño que había logrado hacia la persona de él mismo. Alexander no dijo nada, solo sonrió y abrió sus brazos. Lulu primero miró sin comprender, pero después una bombilla pareció alumbrarse en su cabeza, y tan emocionada que quería llorar de alegría. ¡Ay! Ella asintió y rápidamente a 300 km/h, embistió a Alexander. Alexander ni siquiera se inmutó por esto, y solo abrazó a Lulu por la pequeña espalda de esta. Alexama, Alexama, Alexama. Lulu no sabía qué era lo que sentía, pero Alexander solo sonrió. Sí, puedes abrazarme todo lo que quieras, Lulu-chan. Él dijo y le besó en la frente de Lulu, nuevamente. Tama miraba esto desde el lado con una mirada plana, solo que la pequeña lágrima y el matiz casi no notable de rojo en su rostro, traicionaron su expresión. Así que Lulu-sama ya es una adulta, los rumores tenían razón. Tama miraba a Lulu como si un maestro viera a su aprendiz que se graduó, o como una madre que ve a su hija graduarse, mientras pensaba que los rumores que se esparcían entre las criadas del castillo, eran al parecer, verdad, y por supuesto, lo que no podía faltar era esos celos que irradiaba desde el fondo de su alma al ver que su princesa caballero había conseguido marido, y ella no, nunca lo había hecho, en realidad. Muy bien, atiendan. Tama se recuperó un poco y les gritó a los demás de allí que estaban vestidos con la ropa militar, de ese mundo. Quiero que la segunda división revise instantáneamente el campo de batalla, la primera se encargará de llevar a las personas a sus hogares con tranquilidad, y la tercera, Tama empezó a dar órdenes por todo el lugar, para lidiar con la parte posterior de todo esto que finalmente, había acabado, mientras Lulu, por otro lado, se convertía en una macilla bajo el efecto de las manos del renacimiento de Alexander, al punto, de que... Nian tilde. Inevitablemente unos gemidos muy dudosos se le escapaban, haciendo a Alexander y a Tama sudar un poco, y en el caso de Tama, incluso sonrojarse. Después de un tiempo, de que todo terminara por fin, Alexander procedió a explicarle a Lulu la razón por la que él creía que debería apresurarse a la sexta fortaleza. También, habló con Lulu y le explicó adecuadamente acerca de lo que él pensaba de ella. Alexander. Escucha, Lulu-chan, yo realmente no puedo tomarte como mujer todavía, ya que eres muy joven y bonita, tengo que esperar a que seas mayor de edad, para eso. Lulu. Lo entiendo, un guerrero tan grande como tú es especial, normalmente ya estaría haciendo hijos con mi esposo o la persona de la que yo, Alexander. Lulu. De la que yo me enamoré, Lulu susurró con la cara toda roja. Alexander. Lulu. Pero lo entiendo, Alexama es un héroe que es incluso más poderoso de los héroes de las leyendas, así que seguiré lo que digas. Lulu habló mientras todavía se sorprendía al ver la gran cantidad de cadáveres de los de Kuroinu, enfrente de la ciudad. Ella sabía muy bien que una fuerza tan grande no podía ser simplemente repelida por una persona. Por Dios, Lulu pensaba que solo si tuviera mucho tiempo, y estuviera en su estado máximo de batalla, entonces ella podría hacerse cargo de un solo ogro. ¿Y su futuro hombre, se había hecho cargo de cientos de ellos? Lulu incluso reconocía que aunque era físicamente más fuerte que Claudia-sama, todavía perdería con ella por las habilidades con la espada que ella poseía, pero aún así. Ni siquiera con ellas dos juntas, que eran las más fuertes de toda la alianza de los 7 escudos, podían enfrentarse a 5 ogros, ni siquiera hablar de cientos. Por eso, al ver las partes despedazadas de los ogros, además de otras emociones que fluían por su cabeza, había un sólido orgullo por la persona que hizo todo esto, por la persona que sería su esposo, y la persona de la cual ella tendría los niños. Lulu se empezó a imaginar haciendo niños con Alexander, y luego peleando entre ellos, y al parecer no pudo darse cuenta, pero su cara tenía una risa muy única que le daba algo de escalofríos a Alexander. Alexander. ¡Qué nostalgia! Eso es lo que pensaba él al sentir los escalofríos. Alexander. Eso es bueno, Lulu-chan es una buena chica. Alexander le dio unas palmaditas en la cabeza a Lulu. Lulu. Útil de Alexander.
Por eso, Lulu-Chan, hasta el tiempo en que seas mi esposa, ¿te gustaría ser mi hermana menor adoptiva? Lulu. Tilde. ¿Hermana menor? Alexander. Sí, mi hermana pequeña, mi hermanita, Mijimoto. Lulu. ¿Qué hacen las hermanitas? Lulu preguntó con una cara muy pura, muy linda, y Alexander por alguna razón se sentía como un gran lobo malo. Alexander. Las hermanitas siempre están juntas con su hermano, siempre comen la comida deliciosa del hermano, siempre aman mucho al hermano, juegan junto al hermano. Lulu. Ay. 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 Acepto ser tu hermanita, Alex-sama, jejejeje Alexander. Oh, eso es bueno, Lulu-chan. Alexander abrazó a Lulu más fuerte, y Lulu también lo hizo, mientras secretamente olía el muy agradable olor que Alexander desprendía. También tenía ligeras lágrimas en los ojos, ya que lo más cercano que Lulu tenía de una familia, era Tama, y sus amigas las demás princesas caballeros. Lo que hacía que se sintiera muy sola, toda su larga vida. Por eso, aunque no tenía padres, ahora tenía un hermano. Ahora tenía una persona de la que podía depender. Después de unos minutos en esa posición, y de Alexander dándole calor a Lulu, también de haciéndole masajes con manos del renacimiento, suavemente en la espalda, se separaron. Al parecer, para el desagrado de Lulu que parecía querer quedarse allí en esa posición por 80 años más. Alexander. Entonces, te enviaré a Sora, Lulu-chan, ya he hablado con Olga y las demás, que te están esperando allá, para yo partir hacia la siguiente fortaleza. Alexander dijo, al recordar que ya se había decidido que Lulu acompañaría al héroe, esposo, en su viaje, donde debería estar, para salvar a las demás fortalezas, y que Tama se quedaría comandando la ciudad. También, rió un poco porque la reacción de Tama al enterarse de que su princesa caballero tenía que partir con el héroe, era muy graciosa, y todavía se sorprendía de la gran cantidad de hombres que estaban llorando lágrimas por esto, incluso algunos lloraban sangre mientras lo miraban. Alexander no sabía qué pensar de algo así. Lulu. Ella asintió. Lulu. Ah. Alex-sama. Alexander. Sí, Lulu-chan. Lulu. A partir de ahora entonces, como eres mi hermano, te llamaré Oni-sama. Alex Oni-sama. Lulu dio un pequeño saltito y dijo con energía. Alexander. Lulu. Alex Oni-sama, ¿estás bien? Lulu inclinó adorablemente su cabeza mientras le preguntaba a Alexander al ver que se había quedado callado. Alexander. Lulu. HM. Lulu inclinó adorablemente la cabeza para el otro lado. Alexander. PFFFT. Lulu. Ah, Alex Oni-sama. La vista de Alexander volando hacia atrás y soltando sangre por la nariz fue lo que sorprendió a Lulu en ese momento, y eso que ni siquiera ella había soltado su rugido heroico. Eso fue peligroso, Alexander habló mientras se sacaba los pequeños papeles de la nariz. Bueno, al menos ya Lulu está segura en Asora, y la ciudad está a salvo. Alexander miró a una gran distancia, en el centro de la plaza de la ciudad, y vio que en este momento, al igual que en las demás fortalezas, la atmósfera que reinaba era una de gozo y fiesta por todos lados. Aunque todavía sudó un poco al ver a una anciana tirando bruscamente una jarra de cerveza al suelo, mientras alzaba sus flácidos brazos y todos gritaban en respuestas, ya que le había ganado en un concurso de bebidas, al parecer, a un hombre grande y musculoso que estaba desmayado en el suelo. Bueno, todavía estoy preocupado por lo que vi, me voy a apurar a la siguiente fortaleza, Alexander mencionó bajo, mientras pensaba en la princesa caballero de la sexta fortaleza, Claudia Levantine, y la única de ellas que estaba casada. Aunque también no pudo evitar pensar en que Claudia Levantine ya debería saber de su presencia, si en esta fortaleza y sobre todo Lulu ya lo sabían. Así que tengo una hermanita, una Imoto, me siento como un personaje de las novelas ligeras, jejeje. Después de pensar un poco, Alexander rió al darse cuenta. Aunque, Alexander empezó a pensar en Lulu vestida de Mairi diciendo, bienvenido, amo tilde. Las lolis y las hermanitas son de temer, creo que entiendo un poco más a Shiba Tatsuya. Alexander habló pensando en el MC del anime Maouka Koukou no Retsousei, apodado como uno de los Oni-samas más siscon de todo el anime. Jejeje, supongo que Tanjiro también encaja en esa descripción. Alexander se rió mientras se preparaba y alistaba la ropa. Pero justo cuando estaba a punto de empezar a correr con velocidad, se sorprendió por algo que recordó.
Es verdad, Yosuga no Sora. Alexander había visto ese anime y podía decir que el MC de allí había sido el hermano que más provecho había sacado de una hermanita, en muchos y peligrosos sentidos. Alexander sacudió su cabeza de todos esos pensamientos impuros, ya que cuando pensaba en esas cosas, se ponía a Lulu y a él mismo en esa posición. Principalmente porque nunca había tenido una hermana menor, bueno, ni siquiera una familia, pero ahora que la tenía, especialmente con su poder, el poder de ir a cualquier historia de todas las que él conocía, Alexander no podía evitar pensar en que tendría que ponerle más atención a la lógica del anime. Más. Velocidad X10. Alexander sintió la familiar circulación de la energía por su cuerpo, y entonces desapareció en un parpadeo. De donde estaba punto Alexander estaba corriendo a una velocidad sónica, pero tranquila, en dirección a la sexta fortaleza, más al norte-oeste de la quinta fortaleza. Ya habían pasado unos minutos desde que salió, y él más o menos calculaba que la distancia que había recorrido en este momento, si de un viaje normal de este mundo se tratara, sería de aproximadamente 10 días. Aún así, al principio no notó nada específico, ni pisadas o alguna otra cosa que hablara sobre el ejército de Kuroinu marchando hacia este lugar. Claro, Alexander sabía que tal vez ni siquiera podían tomar por la ruta completamente directa, como está él, ya que incluso caminar por algunos lugares sobre los que él había pasado era muy difícil para una persona normal, y menos para un ejército entero de miles. Actualmente ya había traspasado el bosque largo y extenso que estaba detrás de la quinta fortaleza, y ahora estaba terminando rápidamente una sabana que se dibujaba en un largo relieve en el camino. Cada vez que pasaba más tiempo, Alexander solo se iba preocupando más y más al no ver señales de un ejército, hasta que por un momento, él paró su movimiento. Miró hacia los lados, y pudo notar una gran montaña no tan lejos de su posición actual. Más. Velocidad X150. Anteriormente, Alexander estaba viajando a una velocidad casi exactamente supersónica, y en este momento, su cuerpo tenía una valoración de velocidad, de 140 veces más de lo que era. SHHHSSS Alexander parpadeó y en menos un segundo ya estaba sobre la colina, en una roca alargada que sobresalía al norte. Creyó ver unos animales por allí, pero no le prestó atención a esto. Su cuerpo, en lugar de haberse herido o dañado con la reacción de la gran velocidad que acababa de usar, estaba completamente bien, ya que la base de Alexander era increíblemente sólida, tanto que podía aguantar los límites actuales que exigía la habilidad más. Leidel. Luego, ya parado en la punta de la roca, Alexander activó la habilidad más fuerte en su posesión, y una derivada de su raza, para fortalecer sus ojos. No puede ser, logró ver los límites de la sexta fortaleza, una ciudad incomparablemente grande, que parecía muy enorme a la vista de Alexander. Pero lo que realmente sorprendió a Alexander, y lo hizo fruncir las cejas, era que una gran cantidad de humo se podía ver sobre diferentes áreas de la gran ciudad. TSK. Alexander estaba molesto. Rayo. Más. Velocidad X500. Alexander una medida de velocidad aumentada con la que estaba familiarizado, y con una que no pondría demasiada tensión en su cuerpo y órganos actuales. ZZZTTTTTZZZTTTT activó sus habilidades y su piel empezó a cubrirse de rayos que siseaban por todos lados, para apoyar el gran aumento de velocidad. Una corriente cálida de su propia energía se vertió en su cuerpo, realizando un recorrido directo por algunas áreas específicas en él. La energía que procedía, salía de su Dantian. Aquí voy. Alexander habló y después se quedó quieto. No era correcto decir que se quedó quieto, es decir, estaba en la misma posición. Pero después de unos 30 segundos, poco a poco, como si de alguien que había desaparecido de un chasquido de Thanos se tratara, aunque no en pedazos, sino solo desvaneciéndose en la nada, la figura de Alexander se desdibujó hasta que desapareció completamente. Había alcanzado una velocidad tal, que la imagen secundaria que dejaba por inercia, parecía tan vívida y duradera, que parecía él mismo. Ya que, una imagen duradera, creada por la ilusión de la velocidad que uno alcanza, lo más que puede durar en la vista de las personas normales es de un segundo, o menos, aunque también se debía a la capacidad de la vista de la persona en sí. Y esto es suponiendo que su velocidad no sea menos que supersónica. Y también es sin decir que para que dure 2 segundos, no simplemente tienes que ir más rápido, o la velocidad doble, no.
ya que para que la imagen dure 2 segundos, en comparación con la anterior, deberías ir a una velocidad 5 veces mayor que la primera. Así es, cada segundo se magnifica de una manera estrepitosamente grande. La física lo explica claramente. Lo único que no se puede explicar con límites entendibles, por lo menos para las personas de este mundo, que no conocían las fórmulas de las velocidades similares a la de la luz, es la velocidad a la que Alexander estaba moviéndose en este momento. 0,003212 unidades de segundos desde que salió de la roca en la cima de la montaña. Alexander estaba ahora en la cima de los grandes muros de la sexta fortaleza. ZZZTTTTT. Alexander desactivó sus habilidades tranquilamente, y juró que por un momento pensó que estaba sobre un muro de los del anime Ataque de Titanes. Al mirar dónde estaba, Alexander se palmó las mejillas y miró hacia su alrededor, o hacia abajo, desde donde estaba parado. Ya veo, llegué muy tarde. Con enojo y las cejas fruncidas, Alexander hizo una expresión complicada. Ley del área del humano. Alexander reforzó su habilidad de área, y entonces cerró sus ojos. Todavía quedan un grupo de personas en el castillo, o en la parte de abajo. Alexander detectó en su visión descolorida, decenas y no más de 200 de cadáveres, en toda la ciudad, algo que le parecía muy raro a Alexander, ya que esta ciudad era enorme como para tener miles y miles de habitantes, aunque aparte de eso, estaba vacía, haciéndola extremadamente silenciosa, como una ciudad muerta. Pero en la parte de abajo del castillo ubicado en el centro de la ciudad, vio que no más de 20 personas quedaban allí. También había varios elfos oscuros y 2 ogros entre ellos, así como 3 pequeños demonios. Así que están haciendo lo mismo que pasó en la ciudad de Olga. Alexander sentía que se había enfriado mucho. Sus ojos tenían un destello en ellos y el que fueran azules índigos profundos solo aseguraban más esta frialdad. Oye, ¿viste la cara de esa princesa caballero puta cuando Grave-sama mató a su marido justo delante de ella? Jejeje, su expresión era increíble. Pero aún así, todavía yo me la follaría. Ese cuerpo simplemente es una delicia. Su coño suelto debe ser de nivel divino como el de Celestine-sama. Yo sabía que seguir al líder Vault-sama era una buena opción. 2 personas custodiaban la entrada del calabozo, en un piso al fondo del castillo. Eran mercenarios de poca monta, y sus voces eran muy sarcásticas. Jijiji, ahora Grave-sama iba a violarla una y otra vez, después de que le dio el afrodisíaco, hasta que estuviera embarazada, y más tarde le toca al otro grupo. Ay, tal vez cuando nos toque a nosotros ya esté rota y sucia para ese momento, especialmente por los ogros allí. Escupir, bueno, por lo menos son mejor que los licans de mierda que están con Vault-sama ahora mismo. El olor a mierda de perro que traen es asqueroso. Y yo le daré una buena follada a Claudia-san. Su cuerpo, su culo y sus tetas son demasiado grandes. Ni siquiera he visto una puta así, aunque tal vez la limpie primero antes de follarla. Jue. Ellos hablaban y reían suciamente como si no estuvieran hablando exactamente de lo que estaban hablando. Corte. Alexander, sin siquiera una mancha de sangre en su ropa o en su arma, siguió por la entrada del calabozo rápidamente. Sin detenerse tan siquiera a pensar en lo que estos mercenarios, ahora con sus cabezas separadas de sus cuerpos, habían dicho. Corte mató a todos los demás que vio, tanto humanos como no humanos, de una manera rápida, y por fin localizó la entrada que daba al cuarto de las jaulas al final del calabozo. Entonces, aguantando un poco el hedor del calabozo en general, entró un tiempo antes. En la sexta fortaleza. Dentro de castillo, y en la oficina de Claudia Levantine. Tenemos que defender la ciudad con todo nuestro poder. Claudia Levantine, una mujer de pelo marrón, ojos azules y de una cara fina y noble, con un lunar debajo de su ojo izquierdo que la hacía más sensual, junto a un cuerpo de infarto casi al mismo nivel de Celestine, solo mantenido por la armadura de este mundo, le dijo a su ejército, tanto el de la jurisdicción de la Iglesia del Amanecer, de la cual ella era capitán, como el de la ciudad y bajo su mando en sí. ¡Ay, Claudia-sama! Margaret, la chica que se encontraba debajo de Claudia en las filas militares, respondió con energía. Primero defenderemos esta fortaleza, y luego iremos a la capital para completar la defensa allí, ya que necesito proteger tanto a esta fortaleza como a la capital. Después de todo, soy la guardiana de ambas, aunque también está a esperar la llegada del héroe-sama, solo que no sabemos exactamente cuándo llegará. Eso es todo. Retírate a preparar las tropas, y a asegurar de que ya la evacuación terminó, Margaret. Ay.
Claudia vio como la chica, que era una de sus más queridas subordinadas, salió por la puerta de la habitación, y entonces dirigió su mirada hacia la persona que no había hablado, en el lado derecho. General Grave, por favor le pido que me ayude en este combate, para salir victoriosa con sus sabios consejos de guerra. Claudia inclinó su cabeza, mientras suavemente hablaba con su suegro, Grave Levantine, un hombre de casi tercera edad, pero con el cuerpo bien mantenido de estar en el ejército, así como una ligera barba, de una manera formal y respetando los rangos y la edad. Puede contar conmigo, Claudia-sama, la apoyaré en lo que sea. El hombre respondió con firmeza. Gracias, eso es muy bueno. Claudia sonrió y respondió, luego pensó un poco y siguió. Por cierto, ¿ya Klaus habrá llegado y evacuado con los demás civiles de la ciudad? No estoy seguro, Claudia-sama, aunque como no lo he visto en todo el día, debe ser así. El hombre respondió con un leve tic en su expresión recta, esto se debía al desprecio tan grande que tenía por su propio hijo, Klaus Curtis, aunque Claudia ni siquiera pareció notarlo. De hecho, ella nunca lo había notado. Ah, menos mal, así puedo entregarme completamente a la batalla, Claudia suspiró y dijo con alivio, solo que al final se puso la mano en la frente de un dolor de cabeza repentino que la acogió. Oh, ¿pasa algo malo, Claudia-sama? Preguntó el hombre con un gozo en su voz que Claudia pasó por alto. No, aunque me siento también tengo mucho sueño, ¿por qué será? Claudia habló con su cara que se iba poniendo roja y más roja mientras más tiempo pasaba, con apariencia febril y algo erótica, incluso sin notarlo. Oh, ya veo, ahora es que empezó a hacer efecto, ¿no? Vaya, se había demorado bastante, mucho más de lo que pensaba, casi pierdo la paciencia, supongo que ser la persona más fuerte de la humanidad, simplemente no es un título, jejeje. ¿Eh? ¿De qué estás? Claudia se sostenía su cabeza y trataba de hablar. Oh. Pues me refiero, claro, al potente afrodisíaco que te di, junto con una pastilla que te hace dormir, así que ahora te debes sentir muy caliente y con mucho sueño, ¿no? Tranquila, más tarde yo te cuidaré, y te cuidaré muy bien, jujuju. El hombre, Grave, habló con una voz muy divertida y al final rió de manera oscura. General Grave. Suegro. Claudia miró a su suegro, Grave, por última vez, hasta que su cuerpo cedió y con un ruido provocado por su armadura, o la parte metálica de la poca armadura en sí, que tenía, se cayó de la silla en su escritorio, hasta el suelo. Lo último que pudo ver fue la risa malvada que tenía su suegro en la cara mientras la miraba desfallecer. Claudia Levantine, la princesa caballero encargada en proteger tanto la sexta, como la séptima fortaleza, la última o la capital del país, había sido avisada ayer con antelación acerca de un ataque que se acercaba. Ella sabía que existía un grupo mercenario que se encontraba en rebeldía y en guerra contra las fortalezas de la Alianza de los Siete Escudos, pero fue solo hace no mucho tiempo que se enteró acerca de los repetidos ataques de este mismo grupo que tenía el potencial de ser un temeroso ejército capaz de derrumbar un reino. Y ayer, recibió un mensaje de la séptima fortaleza, de la misma Celestine-sama, que le decía que el grupo repleto de hombres de todo tipo de razas, atacaría en su ciudad. En este momento fue cuando Claudia lamentó no haber tenido a más magos especializados en la magia utilizada para enviar mensajes a larga distancia, aunque claro, esto en sí mismo era algo inevitable, ya que este tipo de magos eran extremadamente raros, tanto, que ella ni siquiera podía enviar una respuesta a Celestine-sama, y el mensaje recibido sería bastante brusco. Claudia se acordó de la maga Halfling, mitad elfa oscura que existía en la quinta fortaleza, y de sus capacidades, seguramente el mensaje allí hubiera llegado mucho mejor, ya que la capacidad mágica del usuario en sí, le permitiría usar diferentes artefactos mágicos como lo son los transmisores, capaces de recibir directamente la imagen y la voz de una persona. Sabiendo que un ataque ocurriría aquí, Claudia temió por el destino de las fortalezas anteriores, ya que casi siempre era ella misma quien iba a las fortalezas más alejadas de la capital, que era casi como un pequeño país en sí, para las guerrillas contra los elfos oscuros, o contra todo tipo de criaturas mágicas que amenazaran de manera seria a una fortaleza entera. Especialmente se sintió mal por Prim y Alicia, que eran las más alejadas de todo el país, extremadamente cerca de la frontera. Claudia las quería como hermanas pequeñas, y le agradaban mucho, pero ahora... Hasta aquí, Claudia pensaba que posiblemente ya fueran cautivas, ya que esclavas de guerra con tanta importancia política como lo eran ellas, no serían ejecutadas, solo que... Según lo que sabía de Kuroinu, y de su objetivo, se temía por lo peor.
Estos eran los pensamientos de Claudia hasta segundos después de que recibió el mensaje, y para su agradable sorpresa, el mensaje enviado tenía una segunda parte. Palabras casi incompletas y bruscas eran las que se recibían, pero entre líneas Claudia descifró lo principal. Un héroe había descendido a Eos, y también había salvado desde la primera, a la quinta fortaleza. Claudia se había asombrado intensamente con esto, ya que en primer lugar, los héroes eran simplemente personajes ficticios de las historias, y Claudia más que nadie, lo sabía, en lugar de héroes o similares, se tendía a llamar así a las personas que sobresalieran de las masas de alguna manera, como por ejemplo, ella misma y las demás princesas caballeros. En segundo lugar, solo el hecho de haber salvado a las primeras fortaleza, o que por lo menos mínimamente ayudara a salvarlas, era algo que hablaba ampliamente de la capacidad de este héroe, también, que por la extraña forma de hablar de Celestine Sama del héroe, alguien a quien Claudia conocía muy bien, ella podía discernir la importancia que este hombre tenía para todo Eos. Claudia no estaba completamente convencida, ya que esto le parecía algo casi irreal, pero decidió confiar en las palabras de Celestine Sama, aunque las haya intentado revisar más de 20 veces. Claudia se lamentó nuevamente por la escasa capacidad de comunicación que existía en esta nación. Si tuviera que decir, lo único que ella envidiaba de los elfos oscuros era la gran capacidad mágica que esa raza poseía. Entonces, con una carga menos sobre los hombros, Claudia se dispuso muy rápidamente a agitar y comenzar los preparativos para invasión que recibiría esta ciudad. No sabía cuántos eran, no sabía la dirección en que venían, así que Claudia preparó absolutamente todo, tomando el último y peor escenario en consideración, que sería una fuerza abrumadora que no dejara ninguna oportunidad de defensa. Una de las primeras cosas que hizo Claudia, se trataba de la seguridad de sus ciudadanos, por eso, desde la tarde desde ese día, y había empezado el movimiento de los civiles, hacia una zona detrás de unas montañas al oeste de la ciudad, que parecía un búnker, solo que era naturalmente así. Ya se habían efectuado protocolos mucho antes, además de que esta era una importante parte de la educación en la ciudad, por lo que aunque se tratara de miles de habitantes, el proceso a conocimiento de Claudia no había presentado reveses, incluso, los menores y los adolescentes estaban emocionados, a pesar de la situación, ya que nunca habían hecho algo así, porque se lo tomaban como un simple viaje hacia las montañas, o en este caso, una excursión. Claudia incluso ni siquiera había podido despedirse de su nombrado esposo, Klaus Curtis, ya que no lo veía desde hace varios meses, el cual estaba en un viaje de negocios comerciales a la capital, aunque por su carta, el día de llegada sería mañana en el alba. El tiempo pasó y Claudia solo preparó estratégicamente a sus mujeres caballeros, con diferentes formaciones y demás, mientras que las magas de la iglesia del amanecer, estaban en la retaguardia por si habían algunos heridos. Y debido a que la mayor cantidad de integrantes de su ejército estatal, se encontraba en la séptima fortaleza, además de que dividió el ejército de esta ciudad para seguir al grupo que se dirigía al refugio, en la ciudad solo quedaban no más de 400 mujeres caballeros, tanto de caballería ligera, pesada, y todas las demás ramas del ejército. No eran demasiadas, pero Claudia estaba segura firmemente de que podría detener a un ejército de 4.500 atacantes, con esta cantidad de personas bajo su mando, y toda esta preparación anticipada. Y también existía la división masculina de la ciudad, que aportaba otras 100 almas guerreras a todo este tablero, comandadas por su suegro. Por consiguiente, el último seguro que tenía Claudia en esta situación, era su suegro y mentor, Grave Levantine. Claudia sabía que por cosas que ni siquiera ella podía entender, que al igual que Maya, tenía un cuerpo muy fuerte y un destino que de alguna manera u otra la hacían prevalecer en victoria. Pero aún así también sabía que el general Grave, encargado de la parte administrativa de las tropas masculinas en la sexta fortaleza, era otra de las grandes personalidades de la humanidad. Y si bien la relación entre él y su hijo, que había sido prácticamente exiliado de la familia Levantine por su incapacidad de transmitir los genes, era algo rígida, a la vista de Claudia, ella existía como un territorio central para ambos. Y aunque no llevaba ni siquiera un año de casada con Klaus, era un sujeto que la trataba muy bien, y su trabajo de mercader era más o menos tranquilo, al igual que su personalidad, completamente diferente de su padre que era alguien del ejército, y respetaba el honor de la familia de manera muy estricta.
Claudia no podía decir que amaba a Klaus, ni siquiera que pasaría toda vida con él, debido a que era alguien de una vida que no concordaba mucho con la de Claudia, ya que aunque ella misma siempre deseó ser una esposa dedicada, el tiempo que había pasado en el campo de guerra era mucho, pero aún así, ella lo apreciaba simplemente por ser el hombre gentil que era. Sabiendo que su esposo estaría de regreso, además de que ya había preparado que inmediatamente llegara se dirigiera hacia el refugio, y de que su suegro estaría con ella en la batalla, Claudia creía que no le sería muy difícil superar este ataque que sucedería. Oh, ¿qué es esto? Lo suelo tomar antes de una gran batalla, ¿me aceptaría esta bebida, Claudia-sama? Está bien, algo así también es bueno, ¿no? Claudia no había pensado absolutamente nada cuando su suegro le ofreció una bebida a tempranas horas de la mañana, alegando que solo estaba reservada para este tipo de situaciones, y se tomó toda la copa. Todo el tiempo después, Claudia no se había dado cuenta de las miradas que a cada rato le enviaba su suegro, casi como si estuviera esperando algo. Y cuando Claudia realizó que su propio suegro la había traicionado al poner algo en su bebida, ya era muy tarde. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Claudia, todavía con su armadura puesta, se levantó muy lentamente de un suelo de baldosas muy diferente al que estaba adaptada a pisar, pero también extrañamente familiar. Así que por fin despertaste, ¿eh? Esperar 3 horas para esto, fue un maldito infierno. General Grave. Claudia vio la figura de un hombre sentada en una silla, pero se dio cuenta de que ella estaba en una jaula, y al mirar alrededor, comprobó que era en la última jaula y cuarto del calabozo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Y el ataque? Claudia alzó su voz en su propia realización, solo que al final no pudo evitar gemir, y sentirse mucho más débil de lo normal, también, tan caliente que respiraba con dificultad. El ataque ya llegó, y ya acabó, lamento informarte que solo la pobre mitad de tus mujeres caballeros logró escapar con vida cuando se dieron cuenta de mi traición, y huyeron al refugio, solo que dudo que vivan por mucho más desde que tienen una división de 1000 integrantes de Kuroinu detrás de ellas, así como las personas que quisiste salvar. La ronca y divertida voz de Grave sonó en los oídos de Claudia y ella simplemente estaba aturdida en el lugar. Todavía creo que es un lástima matar a tantas personas, en especial, a tantas mujeres, pero bueno, un pequeño sacrificio por el premio gordo es más que aceptable, Premio. Claudia estaba aturdida, estaba paralizada y ni siquiera podía pensar muy bien, tenía tantas cosas en la cabeza ahora mismo y su cuerpo estaba tan débil que no se permitía más. El premio es que como mi lamentable y estúpido hijo no puede dar niños, y debido a que la familia Levantine está de acuerdo con un mundo en paz, simplemente mataré a todos ellos y haré una nueva familia, y adivina qué, te usaré a ti, que tienes un cuerpo fuerte, para darme a muchos niños, el solo imaginar de que pondré mi semilla en tu útero me da un placer increíble. Claudia sentía que todo esto podía ser un mal sueño, una pesadilla, pero la sensación tan real que tenía al tocar el suelo, o al sentir su propio cuerpo, le decían que no era así. ¿Por qué? ¿Por qué haces algo así? Claudia exprimía las palabras de su boca, cuando ya estaba teniendo un remolino de sentimientos dentro de sí, la decepción, la tristeza, la ira, y sobre todo, y lo que más dolía, la sensación de impotencia. Bueno, simplemente lo hago porque el mundo está mal como está ahora, se necesita un cambio, y el grupo de Kuroinu lo traerá, yo solo me estoy aprovechando de eso, muy bien, tráiganlo. Claudia vio como unos mercenarios arrastraban a un hombre que tenía las manos atadas, su boca y sus ojos vendados, era su esposo. Klaus. Grave tomó a su hijo por el pelo, y lo arrodilló frente a él luego de patear la silla en la que estaba sentado, después, miró en dirección Claudia con una sonrisa fría. ¿Qué vas a? Klaus. Corte. Grave, haciendo caso omiso del grito débil de Claudia, le cortó el cuello sin dudar a Klaus, lo dejó caer al suelo, con la sangre esparciéndose, y entonces se limpió la mano y el cuchillo que estaba embarrado de sangre por encima. Grave después tomó una antorcha, y quemó el cadáver de Klaus, que lentamente se quemaba en ese oscuro lugar iluminado solo con pocas antorchas en las esquinas. Con esto, ya solo falta matar a todos los levantines, y así por fin podré hacer la nueva familia, claro, después de violarte toda la noche. Ahora, ustedes dos, váyanse y vigilen la entrada del calabozo, también díganle a esos demás integrantes de Kuroinu, que tampoco entren aquí hasta que yo no salga, una vez que mi semilla esté completamente dentro de ella, es que será su turno, ¿qué esperan? Piérdanse.
Los dos hombres se fueron con leves quejas, y dejaron solo a Grave, con Claudia en ese lugar. Todavía no entiendo muy bien por qué es que Bault-sama cree en las demás razas para todo esto, ya que aunque son una fuerza de combate potente, son o muy tontos, o muy salvajes, como sea, ahora te daré el mejor tiempo de tu vida, uno que incluso Klaus nunca te llegó a dar, ya que el bastardo ni siquiera te folló. Una vez que se fueron los hombres, Grave replicó en queja, y entonces su mirada hambrienta recorrió todo el cuerpo de Claudia. Bastardo, sí, bastardo, ese era tu hijo. Claudia intentó moverse para arremeter a Grave en un ataque de furia, pero no razonó en que estaba técnicamente en una celda, o que su cuerpo estaba tan débil, que se cayó al suelo nuevamente con un ruido sordo. Grave abrió la puerta de la celda, y con una sonrisa lujuriosa se acercó a Claudia. En lo que a mí respecta, él no era mi hijo, incluso le quité el apellido Levantine en ese momento que supe que era impotente, así que, basta de hablar de ese estúpido, ahora te haré sentir muy bien. Tía. Grave tomó a Claudia por su pelo y la arrodilló de frente a sí mismo, entonces retrocedió unos pasos, para admirar la vista. Claudia estaba con una expresión muy enojada, solo que el sonrojo en su rostro y las respiraciones calientes que tomaba, más la armadura que era demasiado fina y se había movido un poco de lugar, dejando ver los pezones rozados de sus masivos pechos, la vista no podía ser más erótica, especialmente en una MILF como ella. Grave instantáneamente se sintió duro como la piedra y alzó su mano para tomar los pechos de Claudia. Claudia vio esto y cerró sus ojos, mientras una ligera lágrima caía hasta el suelo por debajo de sus pestañas. Klaus, perdóname, ella se dijo en la mente. HMMMG pasó un tiempo y Claudia no podía sentir más nada que solo su cuerpo en calor, y las sensaciones que esto producía. Ella sintió que algo estaba mal, y abrió sus ojos para ver qué pasaba, porque la mano de Grave nunca la había tocado. Se asustó al ver a Grave delante de ella, en la posición con la mano estirada, solo que estaba extrañamente muy tieso. Claudia, luego de mirar bien, se sorprendió al ver a los ojos de Grave, que se movían desesperadamente, pareciendo tan asustado como un conejo que ve a un tigre a su lado, mientras su cuerpo estaba sin el más mínimo movimiento, de alguna forma, parecía muy irreal. Paso. Claudia miró hacia un lado, y vio a una persona que caminaba tranquilamente hasta la celda. ¿Quién es esa persona?, se preguntó ella. Final del capítulo.